Bien, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto CEDEMAC de Trujillo y también a todos ustedes que se vienen conectando. Pues bien, damos inicio entonces a esta videoconferencia. Eh, a la cual he titulado el Sistema Nacional de Pensiones, un panorama de su funcionamiento. Y esto tras de haber tomado conocimiento de una propuesta que existe el partido político Podemos Perú en el Congreso de la República, lo que están planteando la posibilidad de poder retirar los fondos de los aportes para aquellas personas que no cumplan con los 20 años que es el tope establecido por la ONP para poder acceder a una pensión de jubilación. Agradezco mucho el interés de todas las personas que se vienen conectando porque al final son temas que nos involucran a todos como ciudadanos y considero que antes de poder vertir alguna opinión o alguna crítica, debemos conocer un poco el fundamento del funcionamiento del Sistema Nacional de Pensiones para que sea una opinión con sustento. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es cuáles son los antecedentes del Sistema Nacional de Pensiones. Vamos a hablar también sobre las características de este sistema, las principales diferencias que existen con el sistema privado de pensiones. Vamos a comentar cuáles son las principales críticas y cuestionamientos que tiene la ONP y vamos a culminar comentando un reciente informe del Consejo de Evaluación de Pensiones. Entonces, vamos con nuestro punto 1. Vamos a movernos aquí para que ustedes puedan ver. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan entender un poquito mejor esta explicación. Bien, entonces tenemos como punto 1 lo que son los antecedentes. Aquí, ok. Bien, entonces en los antecedentes nos ubicamos en el año de 1993. Recordemos que nuestro país estuvo en ese tiempo gobernada por el general Juan Velasco Alvarado. Teníamos una dictadura militar, la cual culminó con un golpe de Estado que estuvo liderada por el general Francisco Morales Bermúdez. Es en este año, en el 30 de abril, que se publica el decreto ley 19990 y lo que trató la finalidad del Sistema Nacional de Pensiones era poder consolidar en un solo sistema las cajas de las pensiones de obreros, los seguros sociales del empleado, los fondos especiales de jubilación de los empleados. Entonces se consolidó en un solo sistema. Inició como un sistema contributivo laboral que se encontraba administrado inicialmente por el Seguro Social del Perú, luego estaba administrado por la IPS, que era el Instituto Peruano de Seguridad Social, para en 1994 pasar la administración a la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional, que a su vez, además del Sistema Nacional de Pensiones, también se le ha encargado, por ejemplo, ver lo que es el Seguro Complementario de Riesgo, que es el SSTR, ver también lo que es el Régimen Especial de Seguridad Social para aquellos trabajadores y pensionistas pesqueros, y también ver el Fondo Complementario de Trabajo de Jubilación Minera y Metalúrgica. Beneficia a aquellos trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, a obreros y servidores públicos que no se encuentran incorporados al decreto ley 2530. Bien, nuestra segunda diapositiva es respecto a las características que tiene el Sistema Nacional de Pensiones y para poder entender un poquito por qué se vienen permitiendo ciertas medidas en las AFPs y no se permite esto en la ONP, como es el retiro de los 2.000 soles y del 25% de los fondos. Vamos a entender las características del Sistema Nacional para poder comprender la explicación. Las características es que es un sistema de reparto donde los trabajadores activos constituyen un fondo pensionario para poder financiar las pensiones de los trabajadores no activos que vendrían a ser los jubilados. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza laboral joven ingresa sus aportes, hay que decirlo así, a un fondo común
que luego es redistribuido para poder cancelar las jubilaciones de los trabajadores no activos que vendrían a ser los jubilados. He ahí la explicación de por qué no se pueden otorgar estas medidas en el Sistema Nacional de Pensiones, porque si se permitiría el retiro del dinero de los fondos, estaríamos afectando la pensión de muchas personas jubiladas que no podrían acceder a una pensión de jubilación. Hablamos también de una característica muy importante y es la solidaridad. Y la solidaridad en el Sistema Nacional de Pensiones tiene dos vertientes muy importantes. Por un lado tenemos la solidaridad intergeneracional y la solidaridad cruzada. La intergeneracional tiene referencia con lo que acabo de mencionar hace poco, y es de que los trabajadores jóvenes sustentan las pensiones de las personas ya jubiladas. Y la solidaridad cruzada hace referencia a que las personas que ganan más van a beneficiar a las personas que ganan menos con sus aportes. Ya lo decía William Beveridge en el tema de solidaridad en el contexto de seguridad social. Nos decía que es una manifestación de la fraternidad entre los hombres que impone a quienes viven en una sociedad que se presten ayuda mutuamente. Ese es el sustento del Sistema Nacional de Pensiones. Ahora, este decreto ley 19990 es el primer y único esfuerzo que tuvo el Perú por crear un plan de seguridad social que tenía como objetivo que sea eficiente y sea generalizado. Tocamos mucho este término de la seguridad social y vamos a ir a un contexto mundial para ver cómo surge. La seguridad social, que es promovida como política social dentro de un país, se manifiesta a través de la creación de los seguros sociales. Y los seguros sociales nacen en Europa a mediados del siglo XIX en un contexto de industrialización donde vastos sectores de trabajadores se agruparon para poder exigir condiciones dignas de trabajo y de vida. Hace más de 130 años, Alemania es el primer país del mundo en crear los seguros sociales en un modelo que fue diseñado por Otto von Bismarck. Luego se unió la Iglesia Católica a través de una encíclica del Papa León XXIII, donde propusieron también diversas soluciones y propuestas para culminar con estas condiciones infrahumanas en las que se desempeñaban los trabajadores. Y todo este proceso de la seguridad social y de otros derechos laborales, así también como el derecho al sufragio, se logró consolidar en 1919 con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Entonces, de ahí provienen la seguridad social y los seguros sociales que tienen por finalidad proteger ciertos riesgos, y en este caso, el riesgo que se intenta proteger es el riesgo de la vejez, porque llegadas a determinada edad se considera que las personas ya no tienen la vitalidad y la energía para poder acumular dinero que le permita cubrir sus necesidades. Ese es el fundamento de la seguridad social, y aquí es importante indicar también lo siguiente: se hace necesario la intervención del Estado para que estas contribuciones sean obligatorias, porque tras varios estudios se logró determinar que las personas no tienen una cultura previsional, no están pensando en que vamos a llegar a un momento en la vida en que no vamos a tener, repito, ni la vitalidad ni la energía para generar ingresos que nos permitan sustentar nuestras necesidades. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito sobre lo que son las diferencias entre el sistema privado y el sistema público. En nuestro país tenemos un sistema dual, es decir, que los trabajadores al iniciar un empleo pueden elegir entre estas dos opciones. Eso sucede en Perú y también sucede en Colombia, en que tenemos estos sistemas duales. En Chile, por ejemplo, en Bolivia, en México y Argentina tienen sistemas sustitutos, es decir, que la administración de los fondos del Estado se sustituyó por las administradoras privadas de pensiones. Y en Costa Rica, por ejemplo, tienen sistemas mixtos, ¿no?, donde interviene el Estado y también las empresas privadas. Bien, vamos a hablar de las diferencias que existen entre la AFP y la ONP.
Una de las diferencias es que el aporte mensual en la AFP es el 12.90% de la remuneración y en la ONP es el 13%. Otra diferencia importante, bueno, es la administración. En las AFP son administradoras privadas que a su vez te cobran una comisión por administrar tu fondo y esto varía dependiendo de cada AFP. En la ONP es administrada por el Estado. Otra diferencia es que para tener acceso a una jubilación en las AFP solamente te requieren el límite de edad que es 65 años y el acceso en la ONP es, además de la edad, haber aportado 20 años como mínimo para poder acceder a una pensión de jubilación. Otra diferencia muy importante es que en las AFPs hablamos de cuentas individuales de capitalización, es decir, que las personas van a recibir una pensión que va a ser proporcional a los aportes que hizo y también a la rentabilidad que le va a generar en el tiempo, porque el dinero que tú ingresas a las AFPs son trabajados e invertidos en diferentes cosas. Y bueno, en la ONP hablamos de fondos comunes que no generan ningún tipo de rentabilidad. En ambos sistemas tenemos las figuras de la jubilación anticipada. En la AFP solamente se requiere la edad, mujeres 50 años, hombres 55 años, y en la ONP, además de la edad, también te piden un tope de años de aportaciones que son 25 años para las mujeres y 30 años para los hombres. Los beneficios que te otorga la AFP, bueno, te dan seguros, ¿no? Porque en la AFP recordemos que si bien es cierto se te descuenta el 12.90%, solamente el 10% va a tu cuenta individual de capitalización y lo que queda se divide entre la comisión que te cobra la AFP y la compra de seguros, que son el seguro de invalidez, te dan un seguro de sobrevivencia y también te otorgan gastos de sepelio. Por su parte, en la ONP, en el 13% ya están incluidos diversas pensiones, como la pensión de invalidez, viudez, orfandad, ascendencia y también te dan un capital de defunción. Bien, ahora vamos a hablar sobre las clases de pensiones a las que podemos acceder en la ONP y para ello les voy a poner un ejemplo que me parece que va a resultar muy oportuno. Para acceder a una jubilación, para acceder, a una pensión de jubilación, lo que te pide la ONP es tener 65 años de edad y a su vez tener 20 años de aportes. Entonces, entonces el ejemplo es el siguiente, pero ¿qué sucede cuando una persona no cumple aún los 65 años de edad y sufre un accidente de trabajo? La ONP te va a otorgar una pensión de invalidez y se otorga al asegurado que se encuentre en incapacidad física, mental o prolongada o presumidamente aparente y se necesita haber aportado como mínimo 3 años. Lo que te van a otorgar es el 50% de tu última remuneración. Se va a tener como referencia la última remuneración que tú hayas percibido antes del accidente de trabajo. Pasamos a la siguiente. Voy a mover este globito aquí para que se pueda ver bien la presentación. Bien, también te otorga, bueno, ¿qué pasa? Entonces el trabajador no se invalida, no le sucede nada, pero llega ya a los 65 años de edad y tiene derecho a acceder a una pensión de jubilación. Entonces, tenemos aquí los requisitos que ya lo mencionábamos también en las diferencias. Es la edad, es el tope de aportes, pero esto no era así. Y esta es una de las críticas principales que se hace a la ONP y es haber establecido como tope los 20 años. Y les comento que esta modificación se hizo con la aparición del sistema privado de pensiones, porque antes, lo he colocado en los cuadritos que están aquí abajo, aquí en la parte de aquí, antes incluso la edad era menor, para varones 60 años y las mujeres a partir de los 55 años ya podían acceder a una pensión de jubilación y se podía hacer a partir incluso de los 5 años
de los 6, de los 10 años, y bueno, te establecían determinados montos. Otra cosa interesante que sucede aquí en el Sistema Nacional de Pensiones son las pensiones mínimas y las pensiones máximas. La pensión mínima es de 500 soles y la pensión máxima es de 893 soles. Esto tiene beneficios, pero también tiene una crítica, ¿no? Los beneficios es que, por ejemplo, las pensiones mínimas van a favor de aquellos trabajadores que reciban una remuneración mínima vital, a los que este tope mínimo de 500 soles bien podría ser suficiente para poder cubrir sus necesidades. Ahora, el tope máximo es lo que se critica en este sistema, ¿no? Porque las personas que tienen altos ingresos consideran que una pensión de 893 soles no es proporcional a los aportes que ellos han realizado, y esta circunstancia hace que estos trabajadores con sueldos altos migren al sistema privado de pensiones. Bien, en la ONP también tenemos la figura de la pensión adelantada, y los requisitos es que las mujeres tengan 50 años de edad, 25 años de aportes, los hombres 55 años de edad y 30 años de aportes. En el sistema privado de pensiones, las AFPs también tienen esta figura que ellos llaman el REJA, que es el régimen especial de jubilación anticipada, pero tienen como requisito esencial que te encuentres desempleado 12 meses desde la fecha de la solicitud a la AFP. Es un punto importante. Ahora, bueno, muchas personas se quejan de este tope de los 20 años, entonces el Sistema Nacional de Pensiones consideró que una solución era, por ejemplo, otorgar pensiones conyugales, lo que permite a las parejas que estén casados o que convivan sumar sus años de aportes para poder acceder a este tipo de pensión. Bien, ahora pasamos a la última, que es si tú no llegases a los 65 años y bueno, de pronto sucede que el afiliado llega a fallecer, la ONP te otorga pensiones de sobrevivientes, y los sobrevivientes vendrían a ser pues el esposo, ¿no? O la esposa, los hijos y también los padres del afiliado. Entonces, en el tema de la viudez tenemos aquí algo muy interesante, sobre todo ahora que estamos hablando de una sociedad de igualdad de derechos. En el tema de la viuda no existen mayores requisitos para poder acceder a este tipo de pensiones, pero en el tema del viudo existen requisitos como los siguientes. Por ejemplo, que se encuentre en un estado de invalidez, que tenga 60 años de edad y que haya dependido económicamente de la afiliada. Esos son los requisitos que tiene el viudo para poder acceder a una pensión. Ahora tenemos la orfandad también, que es otra pensión. De no existir esposa o esposo, la pensión pasaría a los hijos, y el requisito es que sean menores de 18 años. Pueden ser menores de 21 años si es que estos siguen estudios. Pueden ser mayores de 18 años si es que son inválidos, y lo que van a recibir es el 20% de la pensión que hubiera recibido el afiliado o que estuvo recibiendo el afiliado, solamente el 20% de la pensión. Y la otra pensión es que si no existe esposa, esposo, si no existen hijos, se puede otorgar una pensión a los padres del afiliado o afiliada, y el requisito es que el padre tenga 60 años, la madre 55 años, también que se encuentren en una situación de invalidez, de incapacidad, que hayan dependido económicamente de los afiliados, que no perciban ingresos superiores a la pensión que vayan a recibir y que no existan pues los dos anteriores. Bien, ahora llegamos a lo más interesante. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que tiene este sistema? Los principales cuestionamientos, pues, uno es el traslado masivo del sistema privado de pensiones de aquellos aportantes con ingresos mayores. Recordemos que el sistema privado de pensiones aparece en 1992 en el gobierno de Alberto Fujimori,
¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno es generar varios incentivos para que los afiliados del sistema nacional pasen al sistema privado de pensiones. Y una de esas situaciones que ocurrió, porque las deficiencias del sistema nacional no son per se, sino que tienen su origen justamente con la aparición del sistema de privado de pensiones. Entonces, este traslado masivo, que incluso tuvo bonos de reconocimiento, hizo que aquellas personas con sueldos altos migrasen a las AFPs, y con eso se deterioró un poco el sistema nacional de pensiones, porque hablamos aquí de un tema de solidaridad. Otra situación, bueno, ya les decía yo, es el comportamiento del Estado en el tema de la liquidación del Sistema Nacional de Pensiones. Otro punto importante es también que no existe correspondencia del pago de la pensión máxima, ¿no? Lo que se debería aquí hacer es eliminar ese tope máximo, y por el contrario, el sistema privado de pensiones debería incluir pensiones mínimas, como viene sucediendo ahorita en nuestro país vecino, que es Chile. Otro cuestionamiento es importantísimo también, es pues este requisito rígido de los 20 años de contribución. Un tema importante también que quiero tocar aquí es que recientemente se ha dado un informe que ha sido emitido por el Consejo Evaluador del Sistema Nacional de Pensiones. Este informe, entre otras cosas, lo que viene diciendo es que el sistema en sí no está mal. Sin embargo, el sistema se enfrenta a varias situaciones sociales y económicas que no le están permitiendo funcionar. En la historia que yo venía comentando, en Europa, por ejemplo, no existen sistemas duales, todo es administrado por el Estado y el sistema funciona bien. ¿Y por qué? Porque, bueno, en Europa no existen las tasas de informalidad y las tasas de desempleo que tenemos en nuestro país. Y solo para hacernos una idea, en el Perú, 7 de cada 10 personas son informales. Lo que es más o menos en cifra es 12.2 millones de peruanos que no tienen acceso a ningún tipo de beneficio social, entre los que estaría la seguridad social. Y uno de los riesgos más importantes al que nos enfrentamos después de esta crisis sanitaria y económica es que se estima que más de 600.000 trabajadores van a perder su puesto de empleo en estos meses que vienen. Entonces va a haber mucha fuerza laboral que va a dejar de ser formal para empezar a ser informal, y esto también hace que el sistema no funcione bien, que el sistema de pensiones no funcione bien. Bien, eso ha sido todo por mi exposición. Voy a empezar a revisar algunas preguntas que hayan dejado las personas que se vienen, que vienen comentando. Voy a revisar. A ver. Dice el señor Jaime Herrera Lombardi, ¿qué diferencia existe entre pensión de cesantía y pensión de jubilación? Bueno, no existe una diferencia en realidad. Los trabajadores, al pasar a una situación de dejar de ser trabajadores activos y pasar a ser trabajadores cesantes, reciben una pensión de jubilación que, ya lo decíamos, tiene en la ONP requisitos de los 65 años de edad y los 20 años de aportes. A ver, vamos a ver si aquí existe otra pregunta. Okay. A ver, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Las posibles soluciones, considero yo, es que después de esta crisis el gobierno tiene que enfocar esfuerzos, en poder reforzar el tema de la formalidad y de la estabilidad laboral. La solución no es cerrar la ONP, la solución no es cerrar las AFPs, es reformar el sistema con algunos puntos específicos, ya decía yo, por ejemplo, retirar este tope de los 20 años, que es lo más cuestionado ahorita en las ONPs. En las AFPs podríamos reducir un poco el tema de las comisiones, pero nos debemos enfocar mucho en esos dos aspectos, en tener ingresos estables, en generar también estabilidad laboral y en poder reforzar la formalidad, porque los trabajadores informales no aportan a ninguno de los sistemas
Y bueno, también tengo que mencionar que si bien es cierto, los aportes son obligatorios, nuestro país también tiene la figura de los aportes voluntarios, que lo puede hacer cualquier trabajador independiente. Pero como vemos, son figuras que en nuestro país no funcionan. Son poquísimos los trabajadores independientes que de manera voluntaria deciden aportar el 13% a la ONP o el 12.95% a la AFP, porque decía que nuestra población carece de una cultura previsional. Voy a revisar otra pregunta más. Ok, del señor Juan Carlos Martínez Castro. Él está preguntando, dice, ¿es posible que los afiliados a la ONP puedan retirar el 25% de sus fondos? Bueno, la respuesta considero que no. Considero que no porque son sistemas diferentes. Voy a retroceder aquí mis diapositivas para poder enfocar otra vez ese tema. Decía que no porque el Sistema Nacional de Pensiones, hablamos de un fondo común. Los trabajadores activos aportan para los trabajadores cesantes, ¿no? Ese es el círculo en el que se mueve el Sistema Nacional de Pensiones. Si nosotros ahorita permitimos el retiro de cualquier porcentaje, vamos a perjudicar a los pensionistas actuales. Esto no sucede, claro, no sucede en el sistema privado de pensiones, donde hablamos de cuentas individuales de capitalización. Cada persona ingresa su dinero a una AFP y se crean cuentas individuales y su pensión es proporcional a los aportes que haya hecho y a la rentabilidad que le haya generado en el tiempo. Entonces ahí no hay ningún problema, por eso se le puede otorgar porcentajes o retiros, ¿no? Y que son situaciones que vienen quebrando el sistema, situaciones como las que se han dado recientemente y figuras que tiene la AFP. Aquí he puesto las diferencias. En la AFP existen figuras como el retiro del 25% de tus fondos para poder cubrir un préstamo hipotecario o también para poder un préstamo hipotecario o para la cuota inicial de una primera vivienda, perdón. Estas figuras, así como que cuando tú llegues a los 65 años de edad tienes la posibilidad de retirar el 95.5% de tus fondos y el 4.5% se queda todavía para tus aportes a e-salud, son las prestaciones de e-salud, ¿no? Entonces estas figuras vienen quebrando el sistema porque ya les decía, el fundamento de los seguros sociales, de cualquier seguro en general, es poder proteger un riesgo. Y en este caso, el riesgo que se intenta proteger es la vejez. Entonces, no se puede retirar ningún porcentaje del Sistema Nacional de Pensiones. Voy a contestar otra pregunta más. Deja su trabajo. Ya, ok. Del señor Luis Córdoba. Él me pregunta si un docente a los 50 años deja su trabajo, a los 25 años de servicio sin hacer trámites de jubilación anticipada en ONP, ¿pueden darle su jubilación? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Eso, por ejemplo, sucede en España cuando las personas se jubilan. A las 24 horas, el mismo sistema, a través de una carta, te llega a tu domicilio la tarjeta con la cual tú vas a poder acceder a tu pensión de jubilación. Bueno, en nuestro país todavía estamos en desarrollo, esas situaciones no existen, entonces todos los trámites son con el interés del afiliado. Él es el que tiene que acercarse para poder acceder a las distintas figuras que tiene la ONP, ¿no? Ya sea jubilación anticipada o la jubilación normal que está otorgando, ¿no? Pero todos los trámites tienen que ser realizados por el afiliado. La ONP nunca te va a avisar de manera voluntaria, ¿no? Tú tienes que hacer tus trámites. Bueno, creo que ya no existen más preguntas. Sí,
Ya no, ya no existen más preguntas y en caso pudieran surgir más dudas sobre este tema, estoy dispuesta a poder contestarlas por interno. Pueden escribir a través de la página de CDMAC o también a través de mis cuentas personales. Me encuentran como Jessica Cova Cardoso. Se las voy a dejar aquí al final. Bueno, no puedo terminar esta transmisión en vivo sin agradecer la organización de CEDEMAC, con quienes, bueno, hemos hecho amistad ahora a través de las redes sociales. Estoy segura que cuando termine todos estos acontecimientos que ha generado la pandemia, tendremos el gusto de poder tratarnos de manera personal. Agradecer también a todos ustedes que se han conectado, a todos ustedes que cultivan esa imperiosa necesidad de seguir aprendiendo, porque al final estos son temas que nos involucran a todos como sociedad. Bien, ahí les dejo todas mis redes sociales y mi nombre para que ustedes me puedan ubicar si tienen alguna consulta o duda. Yo muy gustosa estaré respondiendo a todas sus inquietudes. Quiero terminar también esta transmisión en vivo agradeciendo de manera especial al abogado y profesor en seguridad social, al magíster en, en economía y relaciones laborales, y me refiero al profesor Leopoldo Gamarra Vilches, quien es también especialista en laboral y previsional del Congreso de la República, con quien venimos viendo estos temas previsionales a través del Instituto de Seguridad Social de la Universidad Alcalá de España. Un triple abrazo fraternal, querido profesor, desde aquí, desde Cajamarca. Muchísimas gracias a todos ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad.